Ahora vamos a arrancar un segundo momento. Yo sé que quienes vienen a continuación podrían también hablar de la ley, seguramente les interesa, pero les vamos a pedir que se concentren más en la cuestión de la televisión digital. Y sí, les vamos a pedir que vayan más por ahí y después entre todos trataremos de unir estos temas, aunque claro, ustedes también harán aquellos puntos de coincidencia que les parezcan relevantes. La televisión digital tuvo un proceso largo, decía yo, en lo previo, idas y vueltas, marchas y contramarchas, y finalmente en 2013 se abrieron los llamados, se presentaron unas cuantas propuestas tanto en el sector comercial como en el público, como en el comunitario. Tenemos aquí presentes, y les vamos a dar la palabra en primer lugar, a uno de los proyectos del sector público que fue aprobado en ese momento y que está ya al aire con su señal digital. Yo creo que es además, como decía, la principal novedad en este terreno, pero quizás una novedad no demasiado conocida por muchos televidentes. ¿Es así, Martín? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a participar. Yo lamento, me gustaría hacer algún comentario general, porque yo realmente estoy convencido de lo que vos inclusive planteabas al inicio, es decir, esto son varias formas de ver un mismo paquete de temas. Llámese ley de servicios de comunicación, reglamentación, implementación de la televisión digital abierta. Yo entiendo que más allá de la particularidad de cada uno de estos aspectos, y ahí coincido también con Edison en lo que particularmente planteaba en el tercer punto, que es el después de todo esto. El despegue, cómo uno va previendo qué es lo que puede llegar a suceder después de la implementación de todo esto. Entonces, a veces es conveniente justamente ver ese medio vaso lleno, por más que, bueno, a veces se nos generan algunas dudas con respecto a los procesos, a la intensidad, a las velocidades en la toma de decisión y en las implementaciones. Yo creo que no nos podemos olvidar que hoy tenemos ley de servicios de comunicación audiovisual. Esto que planteaba Gustavo al inicio. Fue un proceso larguísimo, una deuda larguísima que se terminó saldando recién ahora, este año, y que conviene siempre tenerlo presente. Hoy Uruguay es parte de ese club de la región que tiene una ley de medios, ley de servicios de comunicación audiovisual. Cuando hago el paralelismo con el momento que se aprueba la ley de cine y audiovisual en Uruguay, que también venía a cubrir una deuda histórica, salvando las distancias y las áreas temáticas, ¿no? Y ahí en ese momento se establecía, se decía, bueno, las leyes no hacen cine. Y esto yo creo que de alguna forma, siguiendo ese paralelismo, tiene mucho que ver con esto que pretendo plantear muy esquemáticamente en estos minutos, ¿no? Yo creo que lo que aquí está en juego, más allá, ¿cuál es la cuestión principal? Si es la reglamentación, si no es la reglamentación, cuántos artículos se pueden reglamentar, cuántos no. Lo que me parece que justamente está en juego es la definición de una agenda de comunicación audiovisual para el Uruguay. Ley, sí, por supuesto, es parte de ese esquema de funcionamiento. Es la frutillita de esa torta, que a esa torta justamente todavía le falta cocción. ¿Por qué? Porque bueno, hay una institucionalidad que se fue creando en los últimos años que tal vez le haya faltado madurez justamente para enfocar absolutamente todos los temas que deben estar sobre la mesa en estos momentos. Me refiero fundamentalmente a la prevalencia en esta última etapa de los asuntos tecnológicos y no de aquellos asuntos que hacen a la implementación de las políticas, y ahí se
me meto particularmente en el tema de la televisión digital abierta. Hay un desfasaje institucional estructural, a mi entender, que lo va a venir a resolver el proceso de puesta en funcionamiento de la institucionalidad que está prevista en la ley. Pero partimos de una situación institucional inmadura, o por lo menos con cierta prevalencia en el liderazgo sobre asuntos que no hacen a la composición total de este problema, que es un problema mucho más amplio que la ley, insisto, o que su reglamentación. Y lo planteo fundamentalmente por el momento, por la coyuntura en la que estamos. Esto si justamente podemos coincidir en que el asunto principal es la construcción de una agenda abarcativa, estamos en un momento definitorio. La definición del quinquenio, la definición del presupuesto nacional. Allí se deben expresar justamente todos estos asuntos. Insisto, reglamentación sí, pero también muchas otras cosas que vienen de la mano. El corolario de toda esta primera parte en la introducción, a mi entender, es justamente como uno de los aspectos fundamentales de todo este proceso es el sistema de medios públicos. Por allí está María Simón, en su momento, en ese momento del Ministerio de Educación y Cultura se hizo alguna incorporación al proyecto de ley en aquel momento. Yo creo que también, progresivamente, y esto tiene que ver con ese diseño más general de política, hay una serie de necesidades que hoy están planteadas. La realidad indica que hoy la implementación de la televisión digital abierta no solamente significa el despliegue, por un lado, del GNU o de lo que significan las radios del SODRE, sino que también hay una realidad que hay que incorporar. Hoy son 12 intendencias más Montevideo que son parte de lo que yo entiendo como un sistema real, un sistema público real de medios en nuestro país. No solamente porque en este caso TV Ciudad está absolutamente comprendida en lo que es justamente esa visión de sistema. Y no solamente hablo de esto por la financiación, por el 20% de la publicidad de las empresas públicas destinada a TNU o a las radios del SODRE, no solamente por la financiación, sino por un tema más estratégico, es decir, ¿cómo es posible que en una proyección de agenda de comunicación audiovisual nacional, insisto, más allá de la ley y más allá de su reglamentación, no se tenga en cuenta ese hilván de los medios nacionales con los medios departamentales? Creo yo que ahí hay una gran oportunidad para desarrollar. En concreto con TV Ciudad, bueno, sí, realmente es la novedad que tenemos hoy en la implementación de la televisión digital abierta. Ha sido, por un lado, muy satisfactorio el proceso porque se cumplió, fue posible porque, bueno, se logró cumplir prácticamente un 90-95% del plan de inversiones y por lo tanto se llega en tiempo y forma con justamente la implementación de toda la cadena de HD en el canal. Pero bueno, si nosotros lo vemos desde el otro lado del mostrador, justamente desde el lado de la ciudadanía, estamos viendo que hay una grave dificultad. Y eso tiene que ver con el planteo que hacía al inicio, del desfasaje estructural de la institucionalidad. Hoy no existe una campaña global que indique cómo hace cualquier vecino del país, y de Montevideo en particular, cómo hace para sintonizar con el sistema de televisión digital abierta. Más allá del esfuerzo mínimo que se está haciendo desde TV Ciudad, no existe una política de comunicación como me parece que tiene que existir justamente en este proceso de implementación de las políticas. Por eso, y esto cierra con el comentario que hacía, que
tal vez no se haya entendido, pero la prevalencia de algunos asuntos y no del paquete en su globalidad genera este tipo de desacierto. Y lo mido de esa forma, es un desacierto, pues estamos perdiendo un momento importantísimo para justamente, no solamente porque se trata de TV Ciudad, que también, como canal público de Montevideo, sino también porque me parece que es parte de ese proceso que la institucionalidad, que hoy tenemos una institucionalidad, no será todo lo maduro que necesitamos, pero existe. Por lo tanto, me parece que esa es una gran dificultad. Sin duda que el asunto principal, y para ser coherente con lo que planteaba al principio, no es solamente el tema de la comunicación y de lo que hace fundamentalmente la dimensión tecnológica. Siempre en estos asuntos de la comunicación, el corazón de todo esto está en los contenidos. Y es el segundo tema en importancia que muchos de los medios que han estado girando en torno a esta introducción de TV Ciudad, el sistema de televisión digital abierta, consulta. Bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuáles son los estrenos? Bueno, si bien no hemos hecho fiesta de lanzamiento de la programación, como muchos han visto en estos días en la televisión uruguaya, bueno, TV Ciudad hoy tiene unos 10-15 estrenos a esta altura del año y previéndose unos 10 o 15 estrenos para los próximos 2 meses. Insisto, es el asunto principal, y nuevamente engancho con los temas más generales, un tema de planificación, un tema de presupuesto, porque todo esto tiene que ver justamente con cómo se implementan los planes y los modelos, en este caso de la televisión pública. Sin presupuesto adecuado es imposible generar un despliegue total de las capacidades, imposible. Entonces, allí hay un asunto que también tiene que ver no solamente con TV Ciudad y su presupuesto acotado, sino también que debería tener que ver con un sistema nacional de medios públicos. Otro de los asuntos que incorporo también como parte de esta segunda parte de la mesa, bueno, a veces también el desfasaje que existe, nosotros lo estamos viviendo concretamente porque estamos intentando recuperar el tiempo perdido en lo que hace a la interactividad y al tema de la accesibilidad. Presentarnos a la ANI, conveniar con instituciones y con el ámbito académico, con empresas que están trabajando en estas cuestiones, es fundamental, y eso me parece que también debería ser parte de una política mucho más agresiva, no solamente de promoción, sino también de generar oportunidades en esta medida. Incorporo un último tema, y con eso termino, que me parece que también es oportuno en este despliegue de agenda de comunicación audiovisual, meterse concretamente en la medición de audiencia. Por nuestra parte lo hemos venido trabajando con la Universidad de la República. Hay algunos intentos, yo creo que no puede pasar mucho más tiempo de que efectivamente se comience a medir la audiencia desde el punto de vista de la realidad y no solamente de los intereses de aquello que es moneda de cambio para el rating. Por lo tanto, me parece que este es un asunto que también es parte de un después, inmediatamente, de todo este proceso de reglamentación. Pero insisto, habría que utilizar justamente todo este proceso para concentrar, me parece, en la construcción de una agenda mucho más de mediano y largo plazo. Gracias.